Annyeonghaseyo, bienvenidos al podcast de Fertai. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros y hoy tengo a una invitada especial, la maestra Xóchitl Maldonado Carrillo, licenciada en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, con maestría en Psicología del Adolescente y maestría en Psicopedagogía. Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Pues miren, yo a Xóchitl la conozco ya desde hace más de 30 años y nos conocimos en el ambiente deportivo, ya que aparte de su currículum académico, ella es una gran entrenadora de baloncesto y hemos estado uniendo lo que es el arte marcial, el deporte, con la psicología. Maestra Xóchitl, vamos a romper un poquito el paradigma o los mitos y leyendas sobre el psicólogo, porque cuando hablamos con nuestros alumnos, en especial en Academia Estrada, yo me acerco con un papá y le digo, oiga, su hijo tiene ciertas características, sería recomendable acudir a un psicólogo, pero el papá luego se espanta, ¿no? Porque piensa, pues mi hijo no está loco. ¿Qué nos puedes decir acerca de esos mitos y leyendas del psicólogo? Sí, es correcto. Mira, el psicólogo no simple y sencillamente es para atender aquellos trastornos mentales que podamos tener o que pueda tener cualquier persona. Al psicólogo puede acudir cualquier persona que lo necesite, que sienta la necesidad de acudir a él para atender ciertas circunstancias que lo ayuden a llevar una vida plena. Claro. No simple y sencillamente porque tenga algún trastorno mental. Es decir, no necesariamente debe de haber signos de, por ejemplo, ahora se está dando mucho el TDA, ¿no? Y más en el ambiente deportivo, pero a lo mejor en algunos aspectos conductuales. ¿Qué nos puedes platicar acerca de que un niño pueda visitar, a lo mejor sin prescripción médica, a un psicólogo? ¿Es válido esto? Sí, cómo no. Mira, nosotros los psicólogos deportivos a veces trabajamos situaciones de atención, concentración, memoria o de inteligencia emocional como empatía, autoconocimiento, autoconfianza, que a la postre eso al alumno o al jugador, ¿sí?, que practique cualquier deporte le va a ayudar para su desarrollo en el aspecto deportivo, ¿no? Claro. Y por supuesto en el aspecto personal, sin lugar a dudas, ¿no? Un ejemplo que tenemos mucho en el caso de las clases de taekwondo, que es un deporte de mucha atención, de mucha disciplina y de mucho control de cuerpo. Yo platico con los papás porque les digo, miren, su hijo presenta cierta movilidad que no es normal y desde que los siento en el doyan, ¿sí?, están con la manita pegándole al piso o están viendo hacia todos lados. ¿Eso podría decirse que es una falta de atención? Sí, podemos catalogarla como una falta de atención, también como un nerviosismo. Recuerda que al practicar un deporte el niño expresa N cantidad de emociones, ¿sí? Entre ellas puede ser el miedo a lo mejor su primera clase y el miedo a algo nuevo, ¿no? Algo que se va a enfrentar, ¿sí? Claro. La sorpresa o la misma alegría hace que el niño esté constantemente en movimiento. Entonces necesitaríamos ver qué es lo que pasa con cada uno de los niños en el momento de practicar un deporte. La observación es importante. La observación es importante, por supuesto. Cuando llegan al consultorio, lo primero que hacemos es una entrevista inicial con los padres de familia, después una entrevista con los niños y, por supuesto, observamos cómo se comportan ellos ahí en el consultorio, posteriormente en sus entrenamientos y luego en las competencias, si es que las tiene. Claro. Entonces, podría ser válido a lo mejor porque cuando hablamos de ir al consultorio médico, a muchos les aterra eso, pero también es válido que en el caso de Academia Estrada se te invite a una clase y se te diga, maestra, necesitamos que observe la clase y a ciertos niños. ¿Se podría tomar como el primer paso hacia el acercamiento a una terapia? Sí, puede ser. Puede ser, sin lugar a duda. Mira, el psicólogo tiene que acompañar en todo momento al entrenador o al instructor, ¿no? En este caso, en tu deporte, que tú ves ciertas características de los niños, porque es combate o es formas, utilizas muchas situaciones de atención, como tú lo estás mencionando, pues tú eres el primer contacto con el niño, ¿ok? Entonces, cuando nos invitas a nosotros, trabajamos en comunidad
Claro. ¿sí? Es más, es un triángulo lo que se debe trabajar. Entrenador, psicólogo y padres de familia. Ah, mira, qué interesante, porque muchas veces el padre de familia no lleva, en este caso, al niño a la escuela donde estudia, ¿no? Sus matemáticas, español, etcétera, y le delega al colegio cierta responsabilidad, igual en el arte marcial o en cualquier deporte, ¿no? Pero es importante involucrar a la familia en su actividad, en su desarrollo y también en su conducta. Me gustaría preguntarte, mi Xochitl, ¿cuál sería la edad conveniente para empezar a practicar un deporte, si así se pudiera decir en edades tempranas? Claro, mira, hay que determinar perfectamente lo que es deporte y lo que es jugar. Claro. ¿Ok? Porque, por ejemplo, un niño de 0 a 3 años hay que estimularlo completamente en toda su parte física, ¿no? Con juegos, con canciones, con objetos que ellos puedan estimular libremente. Después viene una etapa donde el juego los va a ayudar a ellos a encontrar el deporte que les guste. Claro. ¿Sale? Y eso viene siendo a lo mejor de 3 a 7 años o 3 a 6 años. Cuando ya el niño encontró su deporte, después de haber a lo mejor participado en diversas actividades, el niño va a encontrar uno que le agrade y es en el que se va a sentir primero feliz. Claro. ¿No? Después lo va a disfrutar jugando y posteriormente, si es que ese deporte le da competencia, ok, a lo mejor lo va a disfrutar compitiendo, nunca olvidando que el juego es lo primordial de cualquier deporte. Jugar es lo que va a beneficiar al niño y hacerlo feliz. Ah, mira, qué interesante. Dentro de lo que es la academia, siempre les recomiendo a los papás que desde el nacimiento hay que estimular al niño, ¿sí? Psicomotricidad, motricidad. Yo recomiendo mucho la natación hasta los 3, 4 años de edad, ya para poderse integrar oficialmente a un deporte, si así lo podríamos llamar, ¿no? Porque debe de seguir siendo juego. En el caso de nosotros que nos dedicamos al arte marcial, en esas edades tempranas le llamamos pre-taekwondo, en donde metemos mucho lo que nos comentas, ¿no? El juego, la recreación, el desarrollo de la atención y poco a poquito el arte marcial. ¿Así debería de ser en todos los deportes? Yo creo que sí debería ser en todos los deportes. Tiene que tener un antes, un ahora y un después. Ajá. Siempre, ¿sí? Porque si nosotros queremos meter a un niño por el gusto que el papá tiene hacia un deporte específico, el niño puede llegar a odiar ese deporte, si se vale la palabra odiar ese deporte. No lo va a disfrutar, ¿ok? Y a lo mejor puede participar en unos eventos deportivos del deporte que el papá quiere, pero a la postre el niño no lo va a querer realizar más y va a buscar por otros lados e incluso a lo mejor alejarse del deporte. Claro. Y volverse un niño sedentario. No hay que olvidar que lo actual son los videojuegos. Sí, es la nueva enfermedad viral, el videojuego. Pues mira, se puede llamar enfermedad o no, porque a final de cuentas es un juego. Claro. La cuestión es qué tiempo le dedicas a ese juego, ¿sí? Si nosotros le dedicamos mucho tiempo, entonces vamos a convertir a los niños en niños de sillón, donde todo el tiempo van a estar sentaditos jugando un aparato que los va a llevar al sedentarismo, como bien te lo comentaba hace un momento. Claro, un punto muy importante que mencionas es el gusto del papá o el gusto de la mamá, porque ellos practicaron ese deporte, pero eso no es condición que le debe de constar al niño. Claro que no. ¿No? Entonces, a veces, ¿no? El papá quiere verse reflejado en su hijo, ¿no? Si fue futbolista y él no pudo lograr lo que quería, quiere que su hijo logre esos méritos o esos logros para poder destacar. Pero a lo mejor al niño le gusta todo lo contrario. Vamos a poner un ejemplo, el fútbol, ¿no? Y al niño le gusta mucho el básquetbol. Ahí, ¿qué le podríamos recomendar a los padres de familia? Mira, primero es dejar, como te decía yo hace un momento, que el niño de una etapa de 3 a 6, 7 años disfrute diferentes juegos o diferentes actividades, diferentes deportes. El niño solito se va a dar cuenta cuando llegue al deporte indicado, ¿ok? El papá que le corresponde acompañar al niño en esa decisión que tomó.
Yo como papá, como mamá, no puedo impulsar al niño a hacer un deporte que a mí me guste y que a él no. Primero que nada. Claro. ¿Sí? Puede ser que un papá futbolista tenga un hijo futbolista. Sí, puede ser. O sea, no está negado a esa situación. ¿Ok? Pero dejemos que el niño solito descubra qué es lo que quiera. Tome la decisión. Tome la decisión. Porque bien, a lo mejor el niño incluso puede estar jugando o participando en un equipo de fútbol desde los 3 años, 4 años que inicia su etapa preescolar. Claro. Y cuando llega a primaria se encuentra con un instructor de taekwondo como tú, que lo invita a una clase muestra, que le fascina el espectáculo que ve ahí, que le fascina la clase que tú das y decide cambiarse de fútbol a taekwondo. Así es. ¿No? El papá tiene que dejarlo ser, tiene que aceptar esa decisión que es su hijo. Ahora, después tendrá que llevar una corresponsabilidad entre el papá y el niño. ¿Ok? ¿Aceptas este deporte? ¿Quieres este deporte? ¿Quieres este juego? Practícalo y practícalo bien. Ya vendría el compromiso, ¿no? Vendría el compromiso, por supuesto. Hacer la actividad. Ahorita que mencionabas, ¿no? Que el niño debe de experimentar varias actividades, ¿no? Para encontrar su deporte. ¿Qué recomendarías a los padres de familia? Porque de repente yo tengo el caso de que lunes y miércoles taekwondo, martes y jueves básquetbol y luego a la hora siguiente el voleibol y terminan con su clase de piano. ¿Es sano tanta actividad en una misma semana? Mira, hay que ver por qué lo hacen los papás. Ajá. Sí, muchas veces lo hacen por los tiempos de los papás. Claro. ¿Ok? El hecho de no estar con ellos en casa o no tener el tiempo disponible para tenerlos consigo, ¿sí? Hace que los metan en diferentes actividades. Entonces hay que ver cuál es la situación de los papás. No es tan bueno porque a final de cuentas los tienes sobreocupados, ¿ok? Y lo principal de esta situación es dejar que el niño juegue. El trabajo del niño es jugar. Claro. Y el jugar te va a dar aprendizaje y el jugar te va a dar diversión. Entonces, si está en varias actividades, llámese como se llame, deporte o actividad cultural y demás, le quitas tiempo al niño de jugar. Por lo tanto, le quitas tiempo de su trabajo real del niño. Claro. Para el adulto, el juego como tal puede ser un momento de esparcimiento, pero para el niño, el jugar es su trabajo. Ah, mira. El niño aprende jugando, ¿ok? Y mira, te voy a decir las palabras de un entrenador de hace muchos años. Deja que el niño juegue para que aprenda a jugar. Claro. Entonces aquí, si tú le quitas tiempo al niño de juego, aunque esté practicando una actividad deportiva, le estás quitando tiempo de su juego libre. Y entonces deja de aprender otras cosas esenciales para él. Se satura la mente, podría decirse, ¿no? Se satura todo, se satura tu mente, se satura tu cuerpo, se satura tu espacio, se satura tu tiempo de hacer otras actividades, porque a final de cuentas también estás en lo académico y tienes que participar en ciertas tareas, tienes que participar en tareas del hogar también, Claro. ¿sí? Tienes que convivir con tu papá y con tu mamá, ¿ok? El juego no nada más es solito, el juego también es con papá y mamá, ¿no? Y aquí podemos decir otra cosa importante. En el juego hay magia y el niño está en esa situación mágica, se puede decir. Entonces, el papá debe de estar integrado en ese mundo mágico del niño. Claro. Si el papá no se integra en ese mundo mágico, no va a descubrir lo que hay dentro de su hijo. ¿Sale? Entonces, es como decirle que el niño le diga al papá, en mi mundo de magia estás tú. Wow. Ahora participa tú en él. Intégrate. No, intégrate, exactamente. O sea, algo importante, ¿no? Que luego platicamos con los padres de familia, les digo, es hasta cierto punto difícil para los niños el poder vivir en dos mundos. El mundo de la fantasía y del juego y en el mundo del adulto, ¿no? Porque tiene que aprender reglas y conductas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el niño está en el juego, es importante, pues para el padre de familia, pues también volverse niño y poder integrarse, ¿no? Claro. Ahora recuerda que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, hay que definir juego y deporte, porque, por ejemplo, ahorita que tú hablas de reglas, claro, el juego tiene reglas, pero luego son reglas que los mismos niños imponen. A ver, vamos a jugar un chin champú. Sí, piedra, papel o tijera, a 2 de 3, o bien a 1,
el que gane la primera, o a 3 de 5, ¿no? O sea, yo impongo mis reglas en el momento, pero cuando ya vas a un deporte específico, ya las reglas están bien marcadas, ya no las estipulas tú como niño. Sabes que tienes que cubrir ciertas reglas. Y los papás también. Claro. Que a veces no las cumplan es diferente. ¿Ok? Eso pasa mucho en la sesión de entrenamiento porque, todos los deportes son muy buenos, pero en el caso de nosotros del arte marcial es un deporte muy formal, donde hay sus tiempos, hay sus protocolos de inicio de clase, sus saludos, y ya después entra la actividad, ¿no? Que puede estar integrada, pues, el juego y la recreación. El niño, por lo regular, en la primera etapa del arte marcial le gusta, ¿sí? Porque es lo que dices, se divierte. Pero cuando empiezan las reglas, y como dices, el niño impone sus reglas a veces, pero cuando está en un arte marcial, pues ya no le es tan de su agrado el seguir reglas ya preestablecidas. Ahí es donde a veces los niños dicen, ya no me gusta el arte marcial, cámbiame. Ahí, ¿tú qué podrías recomendar? Pues yo podría recomendar primero a los instructores, a los entrenadores, ¿no? O sea, Claro. Tú como instructor de taekwondo, primero tienes que valorar el niño, si realmente el niño es el que debe estar ahí contigo, ¿no? Claro. Ya que sabes que sí y que le gusta, es tu deber como entrenador llevarlo. Si tú empiezas de una manera total con las reglas, pues sí, el niño lo va a sentir y es donde va a llegar a casa y va a decir, ya no me gusta. Entonces, las reglas para un niño de pequeñas edades son poco a poco. No las puedes tomar tajantes totalmente, claro, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, de acuerdo. sabes que llegas, no sé, tu maleta en un espacio, entras al tatami o con los tenis especiales, Claro. o descalzo, haces el saludo protocolario, en fin, ¿no? Mantienes un orden en cuanto a silencio, en cuanto a posición sentado, etcétera. O sea, tú poco a poco le vas dando esas reglas, ¿no? Y el niño va aprendiendo a final de cuentas también de quién, de su igual, del compañerito que tiene a cada lado, ¿no? Ese es llamémoslo, los compadres del niño, el que le va a decir prácticamente sin decirlo lo que tiene que hacer. Porque el niño nuevo a una clase va a ser guiado por el niño que ya tiene más días. Claro. Y tú como entrenador lo tienes que guiar también por ese reglamento, hasta llegar realmente a formarle toda la parte de responsabilidad o los valores en general que tú como taekwondoín los tienes y que tu doyan los tiene también, ¿no? O sea, a final de cuentas llegan a tu doyan y dicen, estos son los valores de mi doyan. Por lo tanto, tenemos que en un proceso llegar a cumplirlos poco a poco. Es importante, ¿no? El ir cumpliendo el proceso, que ahorita que comentabas, ¿no? A veces hay instructores de arte marcial que dicen, pues estas son las reglas y así yo doy mi clase, ¿no? Y es donde se viene dando mucho la deserción de los niños porque ya no hay una empatía, ¿no? En Academia Estrada nos enfocamos mucho a eso, ¿no? Primero, conocer al niño, saber qué tipo de emociones trae y ser empático con él, porque al final de cuentas el niño toma el patrón del profesor, ¿no? La imagen, quiere ser como su profe de taekwondo, ¿no? Igual en el fútbol, en el básquetbol. Y ahí es muy, muy importante lo que tú dices, ¿no? Darle, pues hasta en cuentagotas, el proceso, ¿no? De cómo debe de ir asimilando todo esto. Y bueno, el proceso de reglas. Ahí, dentro de ya un poquito edades más maduras, se podría decir que el niño, ¿en qué edad podría ya iniciar su deporte? Hablas de su etapa precompetitiva o su etapa Así competitiva, es. ¿no? Mira, yo creo que el niño tiene que ir madurando. Y bueno, sabemos que todos los deportes ya tienen eventos de competencia, ¿no? Sabemos que hay torneos de fútbol desde tempranas edades, torneos de básquetbol desde tempranas edades. En tu caso, a lo mejor, si no hay combates en edades tempranas, sí hay formas
o hay torneos de motricidad, ¿sí? En fin. Claro. Pero a final de cuentas se forma una competencia. El hecho de que el niño tiene o debe de ganar esa competencia, y tú en tu doyan dices, llevo a tantos niños para participar y me tengo que traer varios primeros o segundos lugares, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es el prestigio de mi doyan, ¿no? Yo creo que hay que darle su proceso al niño en ese sentido. Te repito, sí hay estipulados ciertas categorías, ciertos tiempos para la competencia, pero hay que saber en qué momento el niño debe estar listo para esa competencia. Claro. ¿Ok? Mencionabas al principio que tú y yo nos conocimos en el área del deporte y pues sí, efectivamente yo como entrenadora de baloncesto y muchas veces yo convocaba a un chico, una chica para un partido y me sucedía que yo le decía listo o lista para ingresar y ellos me decían no. Y el papá ansioso de ver a su hijo jugar, pero yo antes de ingresar al niño le decía listo, lista, y si me decían no, le digo ok, ahí estás bien. Y podía pasar todo un partido y faltaban los 2 minutos y veía yo la cara de desesperación de los papás. ¿Por qué razón no entraba su hijo? Pero quien tenía el contacto con su hijo o su hija era yo. Yo sabía que su hijo estaba listo a lo mejor técnicamente, pero emocionalmente él tenía todavía esa inestabilidad para ingresar al juego. Por supuesto, durante el proceso yo le volví a preguntar, ¿estás listo? Y si él me decía sí, inmediatamente lo metía. Claro. ¿Okay? Entonces, tú como entrenador tienes que saber cuándo está listo el chico. ¿Ok? Y a lo mejor lo metes a un torneo, a una competencia, le dices, vamos a entrar a la competencia y lo principal es, no importa cómo te vaya. Eso sí. No importa si pierdes, ganas, porque perdiendo puedes ganar mucho y ganando a veces se pierde. A veces se pierde. Sí. ¿Ok? Entonces, no importa. Yo lo que quiero es que sientas cómo es un torneo o cómo es un combate o cómo es un torneo de formas. ¿Ok? Quiero que vayas y sientas el ambiente. Pero lo principal es que te diviertas. Si te diviertes y ganas, excelente. Si te diviertes y pierdes, excelente. Y ya después es reflejarlo al papá, ¿verdad? Claro. Ya después es hacerle ver al papá y hacerlo entender que ese es el proceso del niño, ¿ok? Porque si incluso ya en edades todavía mayores, muchas veces vemos equipos que son, como le dicen en el fútbol, trabucos, Claro. llegan a una competencia y están eliminados a las primeras de cambio, Claro. ¿no? Puede pasar en tu deporte. Dices, cinta negra es de lo mejor que hay y llegó en un mal día, emocionalmente a lo mejor mal, y pierden el primer combate, ¿no? O en el atletismo, y le pasó, por ejemplo, a Usain Bolt, un atleta tremendo. Claro. Y en una salida en falso, él quedó eliminado de unos juegos, ¿no? Claro. Entonces, a todo le puede pasar. Fíjate que acá, ahorita en el comentario que tú estás haciendo, el deporte no solamente se expresa en el físico, en las habilidades, ¿no? Porque en el caso del deporte individual, en mi punto particular, es más fácil que el deporte de conjunto, porque ya tienes que elaborar muchas estrategias para el equipo. Pero en el deporte individual es sumamente importante no solamente conocer y desarrollar las habilidades físicas de tu atleta, sino irte integrando a su vida, si se puede decir, a su pensamiento y sobre todo a sus sentimientos, ¿no? Porque como dices, puede ser un trabuco de equipo y pierde. ¿Por qué? Porque a lo mejor mentalmente no estaba en ese desarrollo al par de sus habilidades físicas. Entonces, acá es importantísimo la labor del psicólogo dentro de un equipo, ¿no? Ya pasamos a la etapa, ¿no? Ya del deporte competitivo. Todavía hay resistencia de algunos equipos, ¿no? De integrar a los psicólogos. Sí, mira, e incluso desde que se fue dando pues toda historia de la psicología deportiva, te puedo comentar, por ejemplo, que en Estados Unidos la psicología como tal, o al primer psicólogo que contrataron
la Asociación del Deporte allá en Estados Unidos, ya de fijo, fue después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Claro. Había psicólogos deportivos, pero asesoraban. Pero ya un psicólogo de cabecera fue después de esos Juegos. Entonces imagínate, ¿no? Aquí con nosotros, pues todavía se fue dando después esa situación, Sí. ¿no? Como te comento también, o sea, a final de cuentas, la psicología deportiva no nada más trabaja con los niños o con los atletas, trabaja con los papás, trabaja con los entrenadores, ¿sí? Porque trabajamos todo lo que es la parte de inteligencia emocional. Al final es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario donde tienes que integrar al padre de familia, ¿no? Porque si es, pues yo le doy a mi hijo al entrenador para que lo entrene, lo doy al psicólogo para que le resuelva sus problemas, pero a veces el papá queda como espectador, ¿no? El decir, a ver, qué resultados me da, y es parte importante que hay que involucrarlo también. Claro, no, y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si hablamos un poquito en la parte emocional y tú conoces ese tema, las emociones juegan para todos. Las emociones juegan para el chico o la chica de cualquier edad, o ya para el deportista de alto rendimiento, juega para el entrenador, juega para los padres de familia, juega para el espectador, Sí, juega cierto. para los árbitros. O sea, las emociones están para todos, ¿sí? Entonces, de diferente índole, a veces el jugador está tan tranquilo, pero el que está nervioso a lo mejor es el entrenador. Claro. Entonces hay que trabajar con el entrenador para que precisamente esos nervios que el entrenador siente no los transmita. Ajá, ¿Okay? sí, cierto. Hay que trabajar con los padres de familia, porque atrás de una grada o en una grada es diferente aquel papá que grita apoyando o aquel papá que grita incluso insultando. Sí. ¿No? Lógico, lo vemos más en unos deportes que en otros, por supuesto, ¿no? Entonces hay que trabajar con los padres de familia en esa situación, en esa gestión de sus emociones. Los árbitros también necesitan trabajo de psicólogo deportivo. Ah, mira, qué ¿sí? importante. Porque imagínate un partido de un árbitro del deporte que sea, ¿no? Ok, vamos a irnos con tu deporte. El referee, se llama referee, creo, ¿no? El que está ahí en el combate. Imagínate que no esté al 100 en cuanto a regulación o gestión emocional, ¿no? Y le toque el combate más importante a él de su carrera. ¿Ok? Sí, aunque sabemos que el taekwondo ya se da con algunas situaciones tecnológicas como la patada y todo, pero ciertas reglas o cierta situación, el referee es importante ahí en ese momento, ¿no? Entonces, si él no está bien, pues puede provocar un fallo a favor o en contra. ¿Okay? Oye, acá se me viene a la mente, dice, bueno, no transmitir las emociones, ¿no? Como papá al hijo. Viene un torneo importante, viene un partido importante, y muchas veces, como bien dices, ¿no? El atleta dice, voy a disfrutar el partido, voy a jugar lo que he entrenado, pero juega el padre de familia y dice, el partido, el rival, es muy fuerte, es que ha goleado, ha noqueado, y empieza el padre de familia a transmitirle las inseguridades al hijo, ¿no? Inclusive hasta el mismo entrenador, ¿no? Puede transmitir esas emociones, o el árbitro. Acá es, bueno, ok, ya detectamos esa parte, se puede blindar al atleta en ese sentido, porque a lo mejor cambiar al entrenador, cambiar al padre de familia, cambiar a los árbitros, pues va a ser un trabajo muy grande. Claro. Entonces mejor blindo a mi atleta. Mira, pero ¿cómo lo blindas? Trabajando la parte emocional. Ok. O sea, no hay otra forma de blindarlo al atleta, ¿no? Tienes que trabajar toda su parte emocional, ¿sí? Mira, hay una situación importante cuando dicen que la emoción más bonita es la alegría. Correcto. ¿No? Y cuando te dicen, cuando tú sonríes, ¿sí? Esa felicidad va a blindar cuando llegue alguna emoción contraria a ella.
¿no? Sí. Entonces tú, con esa felicidad, no es que no recibas a la otra emoción, simple y sencillamente la blindas en ese momento porque tu trabajo de la emoción de felicidad la estás llevando bien. Claro. ¿Ok? Te repito, nosotros los psicólogos, por ejemplo, trabajamos mucho la parte de inteligencia emocional, ¿ok? Que es el autoconocimiento primero, el autoconcepto, la empatía, toda esa situación, ¿ok? Te digo, blindas al jugador trabajando todo eso con tiempo previo. Claro. Nunca va a ser de hoy para mañana. Nunca va a ser que llegues hoy como papá y que digas, oiga, es que mi hijo, o que llegues como entrenador y que digas, es que mi atleta, o que llegues como atleta de alto rendimiento y que digas, es que mañana tengo un evento. ¿Qué puedo hacer? Sí, ¿No? a mí me ha pasado, ¿no? Cuando vamos a ir a un evento y el papá me dice, profe, ya lo llevé al psicólogo. Y yo, ¿como para qué, no? Si estamos a días del entrenamiento. No que no sirva, ¿no? Pero como dices, no es el tiempo, ¿no? Todo lleva un proceso Claro. de aprendizaje. Y es importante que el padre de familia sepa que cuando un hijo está practicando un deporte, tiene que ir conociendo los diferentes escenarios, Claro. ¿no? Que al final es la experiencia. No puedes llegar a lo mejor súper preparado físicamente y mentalmente a tu primer partido, ¿no? Tiene que tener varios partidos para que se tenga ese manejo de emociones. Y si es guiado con un psicólogo, pues qué mejor, ¿no? Actualmente, pues ya se está rompiendo un poquito la barrera, ¿no? De tener un entrenador y un psicólogo. El psicólogo puede entrar desde edades tempranas Sí, claro. a ayudar al entrenador. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo te decía hace un momento, al inicio de la entrevista, esta situación es tripartita. Es psicólogo, entrenador, Claro. familia. ¿Ok? Siempre. Y en medio, aunque sea un triángulo en medio, el atleta. ¿Ok? Entonces, y puede ser en cualquier momento, pero con el proceso debido. ¿Ok? Hay algo importante que a lo mejor olvidamos nosotros como coaches. Debemos de dejar de ser nosotros los entrenadores, los instructores, el entrenador, el doctor, el preparador físico, el psicólogo, el papá, la mamá, el aguador. Debemos de dejar de ser eso. El buscador de tesoros. El buscador, todo eso, el ¿no? sacerdote. Desafortunadamente, pues nuestro deporte a veces Claro. te da eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eres tú el único que está trabajando para una institución, Claro. ¿no? Pero nos tenemos que mentalizar que debemos de buscar la ayuda necesaria para nosotros como entrenadores y para el atleta. Debemos de dejar de ser el todólogo, ¿ok? Cuando nosotros tengamos toda esa ayuda necesaria, podemos forjar buenos estudiantes, buenos hijos, buenos atletas, buenos alumnos, buenos jóvenes, buenos profesionales, pero con la ayuda necesaria. ¿Sí? Oye, Xochitl, mira, en el ámbito del arte marcial, por ejemplo, el juez de área, ¿no? Que es el que dirige el combate. Para que él llegue a ser juez, tuvo que haber sido competidor para poder entender, ¿sí?, ciertas acciones que él puede evitar o provocar, ¿no? En el caso del área de la psicología, hay esa parte que se diga, el psicólogo académico y el psicólogo deportivo, ¿es válido ese término? Psicólogo educativo, psicólogo deportivo. Sí, recuerda que el psicólogo tiene diferentes áreas, como puede ser también un médico, ¿no? Un médico es médico pediatra, médico urólogo, médico ortopedista, en fin. El psicólogo también, o sea, existen diferentes ramas, ¿no? Psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo deportivo, en fin, son diferentes áreas. No podemos... Esta pregunta te la hice porque es importante, ¿no? Para los que nos están viendo, él dice, el equipo necesita un psicólogo, ¿no? Y agarran al primer psicólogo que llega y a lo mejor nada más estudió psicología. Entonces, la parte deportiva, en mi opinión, sí, si no, dime lo contrario,
¿El psicólogo deportivo estudia el deporte o se recomendaría que también haya practicado algún deporte? Mira, yo hasta ahorita los psicólogos deportivos que conozco es porque practicaron también algún deporte. Ok. Y eso te da un beneficio y eso te da una sabiduría extra. No quiere decir que el psicólogo deportivo sí o sí tenga que haber practicado un deporte, ¿no? Simple y sencillamente se fue por esa línea para estudiar su especialidad o lo que fuera, ¿no? Pero si aparte de ser psicólogo fuiste deportista, excelente. Qué mejor. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Mira, yo por ejemplo, cuando me decidí estudiar la maestría en psicología del adolescente, ¿por qué? Porque durante muchos años trabajé con jóvenes, muchos años. Entonces decidí estudiarlo porque dije, tengo que complementar todavía más, tengo que ver cómo poder ayudar a mis jóvenes en ese momento, Claro. ¿no? Me da la oportunidad de haber trabajado con ellos. Entonces, como psicólogo deportivo, me da la oportunidad de haber sido también jugadora, me da la oportunidad de haber sido entrenadora y eso me da mayor sapiencia de lo que me puedo encontrar con ellos, ¿no? Los conoces un poquito más, los entiendes un poquito más. Eso por ahí va mi pregunta, ¿no? Porque el tú haber sido primero jugadora. Primero ¿sí? jugadora. Luego entrenadora y de muy buen nivel, en donde, bueno, tu inquietud por el estudio, ¿no? Te llevas hacia la educación y hacia la psicología. Puedes entender mejor el sentimiento, ¿no? De un atleta cuando te dice, es que no puedo dar el primer pase y es que no puedo hacer esa jugada, ¿no? A lo mejor tu experiencia ayuda, ¿no? A la parte de la psicología a poder analizar mejor. Sí, ahora recuerda, por ejemplo, dijiste una palabra clave, ¿no? El sentimiento de hacer algo, ¿no? Recuerda que antes del sentimiento están los pensamientos, ¿no? Primero son emociones, después pensamientos y luego sentimientos. Entonces, cuando el chico siente algo es porque hay pensamientos atrás de eso que impiden que desarrolle cierta situación. Entonces, tenemos que encontrar nosotros cuáles son esos pensamientos que le están impidiendo hacer algo. Claro. Que está sintiendo esa falta de confianza para lograr algo, ¿no? O al revés, esos pensamientos que lo están llevando a sentir que puede lograrlo también, ¿no? A final de cuentas, puede ser una u otra cosa. Sí, el hablar de las emociones, pues nos llevaría pues otros 20 programas más, ¿no? Tiempo, tú lo conoces más que nadie. Así es, ¿no? Entonces, el poder invitar a todos los que nos están viendo y siguiendo en estos podcasts, siempre hemos tenido la característica, ¿no? Del manejo y gestión de las emociones, porque al final, pues es el gatillo que activa lo que estamos haciendo, ¿no? En cuestión del manejo del temor, ahí está un poquito del debate. ¿Qué es primero, el temor o el miedo? Recuerda que el miedo es una emoción, ¿no? Entonces, el temor hacia qué va, ¿no? El miedo es el temor también, ¿no? Entonces, es la emoción realmente lo que estás sintiendo. En diferente intensidad. En diferente intensidad, en diferente intensidad. Después del miedo y todo, el pensamiento te va a llevar a sentir a lo mejor, no sé, ese temor repulsivo hacia alguien, ¿no? Hacia algo. Pero primero es el miedo para que puedas sentir después lo demás. Al final, ¿no? Cuando tú tienes una mala experiencia, pues surgen los temores, ¿no? Definitivo. Ahí, desde que a lo mejor de bebé escuchaste un cohete, ¿no? Y aparentemente pues no pasó nada, ¿no? Pero vas creciendo y le vas teniendo miedo a ese sonido, ¿no? Te va dando el temor y a lo mejor te lleva, ¿no? a destapar improntas que ni siquiera te acordabas que tenías de niño. Ahí, esa parte me gusta mucho tocarla con los padres de familia porque les digo, ¿saben qué? Hay que investigar qué está detonando este comportamiento, ¿no? A lo mejor sobre todo que tú manejas muy bien el tema de los adolescentes. ¿Por qué el comportamiento de este chico
puede ser el reflejo, ¿no?, de muchas malas experiencias que tuvo en su infancia. Sí, puede ser también el contexto donde está desarrollando. Recuerda que cuando ya son adolescentes, pues la palabra adolescente significa adolecer de algo, ¿no? Claro. Entonces hay que ver en dónde se está desarrollando, en dónde se encuentra él con mayores problemas incluso. ¿Sí? Si en su contexto familiar, en su contexto escolar, en su contexto social, en su contexto deportivo. Hay que conocer todos los contextos del chico para saber exactamente de cuál es el que más problemáticas está teniendo. Claro. Y bueno, tocamos un punto más, que a lo mejor en un podcast más que hagamos, lo toquemos más a fondo, el famoso bullying que se está dando. Siempre me llegan los papás a la academia y me dicen, profe, le traigo a mi hijo para que le enseñe a dar patadas y golpes y se pueda defender del bullying. Y digo, ¿sabe qué es el peor error que podemos hacer? En mi punto de vista, ¿no? Es mejor el saber establecer límites y darle seguridad al niño, al alumno. ¿Tú cómo ves el bullying? Te voy a responder con una pregunta. ¿Tu deporte taekwondo es para defenderse? Es para conocerse. Es para conocerse, Sí. ¿sí? Es para desarrollar ciertas habilidades. Claro. ¿No? Porque se puede convertir en un arma. Definitivamente. Tu deporte. Entonces, tienes que conocerte primero y después gestionar ese deporte de una manera que te ayude a ti a que tus habilidades te lleven a algo. Porque si ese deporte mal encaminado puede llegar a ocurrir alguna situación no agradable, de agresividad, sí. ¿ok? En cuanto a la situación del bullying, por ejemplo, el que un chico llegue contigo a tu academia para defenderse del bullying, no creo que sea lo apropiado. Exacto. El bullying hay que tratarlo por otro lado, ¿ok? Porque el bullying no es nuevo, o sea, definitivamente el bullying no es nuevo. Es el nombre, ¿no?, que se le ha dado. El bullying es el nombre que se le ha dado exactamente, pero el bullying incluso no puede venir nada más del aspecto escolar. Le hacen bullying en la escuela y en la casa y los amigos del barrio y en las fiestas a las que acude también puede haber bullying. Claro. Bullying no nada más es golpear. Bullying es decir. Bullying es mirar. ¿Ok? Sí. Entonces, hay diferentes situaciones. ¿Ok? Entonces, alguien te puede estar bulleando con decirte algunas cosas no agradables para ti. Eso es bullying. Aquí podemos entrar en una gran reflexión como padre de familia, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Se termina de comer, son varios hijos, y dice, bueno, vamos a recoger la mesa. Menos tú, porque siempre tiras los platos. Perdón lo que voy a decir, el tonto. Exacto. ¿No? Y muy mal. Claro. Muy mal, ¿no? Menos tú porque tiras los platos. O sea, ya estás etiquetado, ¿sí? Y te están bulleando en ese momento, ¿no? Tú no. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa también con el chico? Aparte de él decir, pues soy el tonto, también se convierte en, me estoy salvando de hacer, me sigo haciendo el tonto mejor. Sí, cae en una situación de confort, exactamente, ¿no? Pero pues sí hay que ser muy observador en todo esto, como padres de familia, es qué le decimos a los hijos y sobre todo, cómo se los decimos, claro, ¿no? Para que ellos, pues nuestra principal labor como padres de familia, pues es aportar seguridad. Claro. Mira, es como cuando vas y recoges al niño a la escuela. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué aprendiste? ¿No te portaste mal? ¿Hiciste toda tu tarea? ¿No te regañaron? ¿No esto? En lugar de decirle, a ver, cuéntame cómo te fue en la escuela, pero tú cuéntame. No te tengo yo que andar preguntando qué es lo que hiciste. Claro. Tú cuéntame, que de ti salga. Si el niño dice, pues jugué y me divertí, perfecto. Pues fíjate que me fue bien en matemáticas, perfecto. ¿Ok? Pero no que tú investigues realmente, ¿no? Ya la investigación realmente escolar va a venir de otra manera, ¿no? A lo mejor cuando tú te sientes con él, hacer las actividades propias de la escuela en casa, ¿no? ¿Sabes qué, papá? Me dejaron esa tarea. ¿Sabes qué, mamá? Me dejaron esto. ¿Me puedes ayudar? Y cuando tú hagas una revisión de esas libretas, a lo mejor porque también es tu
pues tu responsabilidad como padre, revisar, ¿no? En esa Claro, situación, claro. ¿ok? Entonces, eso es la importancia, ¿no? Y entonces, cuando vas al recoger al niño al deporte, es también, ¿no? ¿Cuántos goles metiste? ¿Metió más goles Juanito que tú? Es correcto. No, papá, yo no metí ningún gol. ¿Cómo que no metiste ningún gol? ¿Ok? ¿O cómo te fue en el taekwondo? Hicimos combate y ¿te ganó Juanito? Sí. ¿Y por qué? No levantaste más la patada. Le voy a decir al profe Fernando que te dé clases personales para que no te Puede vuelva, ser. para que Sí, no te sí, vuelva sí, a tiene ganar razón. Juanito. No, espérate. ¿Cómo te fue? Ahí hicimos combate. Y luego, pues me ganó Juanito. Muy bien, pues tienes que entrenar más para trabajar en ese aspecto. Punto. Y ¿No? algo, ¿no? Te divertiste, Te divertiste, lo lo que habíamos hablado. disfrutaste, Exacto, ¿no? ¿no? ¿Y qué piensas? Aprendiste. Claro. Exacto, aprendiste de eso. Sí, ok. Ya, hasta ahí. Híjole, pues yo te agradezco mucho, Xóchitl, este tiempo. Ya se nos fue como agua, ya nos llevamos casi la hora, pero sí es algo importante que los padres de familia que nos están viendo, inclusive los profes que nos están viendo y siguiendo, es no echar en saco roto el acercarse al psicólogo. Y si es psicólogo deportivo, mucho mejor, porque puede complementar nuestra labor formativa, que al final de cuentas es lo que nosotros pretendemos. En Academia Estrada trabajamos muy de la mano con Xóchitl Maldonado y con la psicóloga Noelia Melchor. De hecho, tenemos un convenio de trabajo en donde pues invitamos a todos, acérquense a la maestra Xóchitl, acérquense a Academia Estrada, sea o no que se inscriban en Academia Estrada, estamos siempre dispuestos a apoyarlos, a ayudarlos y sobre todo a guiarlos. Xóchitl, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por la invitación, Fer. Al contrario, pues nos seguiremos viendo en temas de gestión de manejo de emociones. Claro, así estamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Doyan Hu, humildad, valor, honor. Gracias.